Hugo, primeramente gracias por el espacio y la oportunidad. Y sí, en efecto, hemos estado varias veces acá dando, creo que conocimiento de lo que se ha hecho, lo que hemos realizado y cómo lo hemos ido trabajando. Pero bueno, es como lo dice, estamos en esta etapa final, estamos a 2 semanas de salir ya de la posición, pero con un trabajo realizado, o sea, un trabajo que se realizó, cosas por hacer, porque obviamente nada es perfecto y hay todavía cosas por hacer, y sobre todo cosas por terminar. Cosas que hoy en día estamos dejando una institución con casi 180 planos aprobados a nivel nacional, listos para seguir o culminar lo que es la parte de entrada de escrituras. Nosotros en estas últimas 3 semanas veniendo entregando escrituras a nivel nacional. Estuvimos el lunes en San Antonio, en Santiago. Este es un proyecto que tiene 7 años, ya desde que se constituyó. Fue el proyecto piloto que utilizamos para hacer como plan modelo para pasar a PH, donde estamos pasando las 34 torres a PH. Y en este plan piloto nosotros ya están saliendo el registro público las escrituras. Entonces, obviamente la idea es que las personas, que el trabajo que con ellos se inició hace 2 años, ya llegó a su punto de madurez y de resultado. Ahora, ya hay preparación de la gente para hacerse cargo, porque cuando ya usted pasa al régimen de PH, somos los inquilinos los que tenemos que ver qué hacemos. Ya no hay que llamar de que banco hipotecario, hay una gotera. Así es, esa es la parte más importante. Nosotros, obviamente, los capacitamos, les dimos la explicación, pero eso tiene una razón de ser el por qué lo tenemos que hacer, y como lo acabas de decir, hasta el día de hoy el banco hipotecario es como el papá de cada uno de esos inquilinos que tiene que encargarse de decir, oye, resuélveme la gotera, resuélveme la pintura. Eso realmente no debe de ser así, porque hasta el día de hoy es una carga para el Estado, viéndolo en parte numérica. Eso realmente debe ser para cada uno de los dueños de su apartamento, que ellos se encarguen de resolver, de buscar las vías de mantener su edificio. Ahora, si este era digamos, el plan maestro aquí, de íbamos a poner a prueba, ¿cómo andan otros proyectos que fueron financiados por el Banco Hipotecario? Llámese Curundú, Alta de los Lagos y demás. ¿Ellos han entrado, se dejan para el futuro? ¿Cómo está el tema ese ahí en esas...? Más o menos nosotros lo conversamos aquí y la idea se estructuró de la siguiente manera. Nosotros cuando llegamos encontramos 437 edificios que no se habían pasado a PH. Ajá. Obviamente no podíamos pasarlos todos porque es un trabajo que es de varias administraciones. Nosotros tomamos como plan piloto pasar los primeros 100. Dentro de esos 100 tomamos proyectos nuevos y proyectos viejos. Proyecto nuevo, el más reciente es San Antonio, y los viejos, la Feria en Colón, por ejemplo. Ajá. Ese proyecto acaba de salir inscrito en registro público, ya como PH, ya está constituido, ahora estamos en la segregación de cada una de las fincas y estamos tratando también de sacar los proyectos viejos porque hay gente que tiene más tiempo y creo que es lo correcto además. Y esos viejos se les está dando la manito de pronto para que la reciban en la mejor condición posible para que ellos se hagan cargo. Muchos de esos proyectos entraron en el programa de CONADES, donde estaban pintando los proyectos, sí. Y entonces creo que pintando tu barrio. Entonces Sí. muchos edificios ya están pintados. Nosotros, por ejemplo, en Centenario, ahí cerca de Avenida Alboa, estamos terminando de arreglarles las losas, tratando de dejarlo lo más correcto posible, pero tampoco invirtiendo grandes cantidades de plata en un edificio que realmente ya debe ser de sus dueños. Oiga, y de esos proyectos que nunca pasaron a propiedad de los inquilinos, nunca pasaron al régimen de PH, yo no sé, pero a mí se me antoja que hay proyectos que ya los edificios están como enfermos, como que hay que ir pensando qué hacer con ellos, desde un Río Alejandro, en fin, no sé, usted conoce mejor. Digo, uno lo dice como observador, pero ustedes son los que saben. No, hay una realidad, hay muchos de esos proyectos que tienen problemas estructurales reales y serios y que se debería buscar la forma de ir migrando a esas personas a otro edificio, pero es que de ahí nace el problema. Tienes la parte cosmética, creo que al final del camino es la menos importante, hay una parte jurídica real. Ajá. Tú tienes en Chorrillo, Pueblo Nuevo, personas que tienen edificios de hace 30 años que al día de hoy ellos no han podido heredar, y no han podido heredar porque simplemente nunca fueron de ellos. Entonces creo que como institución tú tienes una mora jurídica importante con esas personas, una deuda social, y esa es la parte que nosotros decimos atacar, tanto en la parte de PH como en la parte de asentamientos, y es el programa que realizamos, y en ese sentido le dimos viabilidad. Ahora, ¿cómo están las finanzas del banco? Primero saber, porque el presidente dijo, donde usted va los números están en rojo, ¿acá están en rojo también? No, gracias a Dios no están en rojo, nosotros estamos dando como pasivo, el banco tiene un solo pasivo importante, que fue una demanda que inició en 1973 más o menos, y es el único proceso y que el banco perdió en casación en el 2018-19, y realmente de ahí en adelante los números, digo, el banco va a quedar bastante consolidado, por lo menos las cuentas al día, que es lo importante. ¿Cuál es la morosidad con el banco actualmente? ¿Cuál es el rango de morosidad? Mira, es importante. ¿Y esa cartera cómo se manejó durante estos años? Mira, es importante aclarar, y yo lo hablé varias veces en este programa. Sí. Muchas veces las personas no pagan porque simplemente se volvieron escépticas después de tener tantos años en espera de una escritura o de un documento que nunca les llegaba. Nosotros
Entonces ahorita estuvimos, por ejemplo, hace 2 fines de semana en La Torre, en Arraiján, y ahí salieron varios profesores y personas que dicen, ya yo pagué mi casa una vez ustedes me dijeron que venía la escritura en esta semana. Entonces, obviamente, vas a tener un aumento en los pagos porque la gente ya va a ver que es viable lo que ellos están sintiendo y que no es simplemente un documento que alguna vez me dijeron que me iba a llegar. Entonces, evidentemente, nosotros en el mes de noviembre, diciembre del año pasado fue bastante difícil por el tema del cierre y obviamente los números cayeron, pero nosotros a partir de enero empezamos a recuperar la cartera, siempre teniendo esa parte de la mano social, no afectando a las personas y tratando de ser lo más equitativos posible entendiendo la situación de cada quien. Claro, pero la cartera morosa, ¿a cuánto asciende en este momento? Ahora mismo la cartera, en su momento también lo conversamos aquí. Nosotros Sí, pero teníamos la actualizado empezar, con sí, lo que usted deja en este pero te lo momento. voy a actualizar en cómo lo estamos manejando. Teníamos que pasar por los estados financieros auditados. El día de ayer nos los entregaron finalmente. Y estamos entregando una cartera morosa más o menos, aproximadamente de unos 20 millones. Cuando llegamos era como 80 millones. ¿Así? ¿Y en qué? Que había una parte real de libros contables que limpiar. Por eso yo en su momento no daba números reales o cifras reales. Más o menos está entre los 18 y los 20 millones. Y eso nos entregaron ayer, estamos ya en la última fase y de aquí al viernes hemos tenido la auditoría ya. ¿Cuáles son los culminada. proyectos donde hay el problema de morosidad es grave? Alto los Lagos, Colón, por ejemplo, tiene un tema importante de morosidad, Ciudad Esperanza, pero también entender la génesis de cómo se armaron. Ayer hablaba con unas personas y creo que lo importante es entender el proyecto, cómo nació viciado. Tienes un proyecto con personas que en su momento le dijeron que se lo regalaban, porque hay tomas reales donde las personas te la sacan y dicen que esto me lo regalaron, cuando realmente ningún presidente tiene la capacidad constitucional de regalar nada. Entonces, es importante entender que el proyecto, al nacer viciado, es difícil cambiar la generalidad del proyecto, sobre todo si tienes 5.000 personas adentro. Entonces, es un proceso importante y real que tienes que hacer solamente de cobros, pero no tenemos que tomar decisiones. O entregar escrituras y hacer realidad los sueños de muchas personas que tenían que darse realidad, o concentrarnos en la parte de cobros. Ahora creo que hay una parte importante, entendiendo que nosotros pasamos por proyectos difíciles, tiempos difíciles como pandemia, donde no íbamos a cobrar. Obviamente ahora existe, creo que vamos a entrar en un impasse de tranquilidad donde el gobierno podrá decir voy a ejecutar o actuar en planes reales de cobro, pero ojalá que sea teniendo en cuenta la parte social que es importante, que no puedes dejar de lado. Oiga, yo siempre digo esto de los regalos, mire, nada es regalado, todo cuesta. Así es. Todo cuesta. Es más, el maná, que de pronto era lo único que uno podía creer que, bueno, te lo regalaba Dios, no, tenías que salir a buscarlo todos los días. Todos los días. Así Eso es. de que me lo regalaron, como que no. Pero ¿qué porcentaje ha entrado en el convencimiento de que no era un regalo? Para hablar de Altos de los Lagos nada más. ¿O esa tarea queda pendiente? Esa tarea queda pendiente. De todos lados sí realmente queda pendiente. Como te repito, es un proyecto que nació viciado, donde fue otorgado por bandas, donde tienes bandas que en una sola torre que ni siquiera se llevan entre ellas. Y es un proyecto bastante viciado y que mi recomendación, como en su momento lo habló con el Ministerio de Seguridad, es un proyecto que debe pasar a manos o que tiene una parte importante del Ministerio de Seguridad que entrar a ver cómo se resuelve, porque es un tema más de seguridad que otra cosa. Oiga, de verdad, la administración de una situación como la de Altos de los Lagos es bastante compleja. Y Así no es. solamente el tema de seguridad, creo que ahí hay otras instituciones que van a tener que entrar a meterle la mano. Porque Así es. al final el problema social que estamos enfrentando allí, wow, cada día es mucho más exponencial la gravedad, el riesgo, el peligro que representa para ellos mismos la zona. Definitivamente, y no es un proyecto que puedes dejar solamente en manos del Banco Hipotecario, es un proyecto que tiene que interinstitucionalmente entrar a varias instituciones del Estado a buscar una solución. ¿Hubo entendimiento en esta administración? ¿Usted sintió acompañamiento o se quedó solo? No, sí en hubo ese? acompañamiento, pero creo que obviamente cada quien tiene sus prioridades en su administración o institución, entonces, pero sí es un tema que hay que entrar y queda como tarea pendiente, dependiendo también, ojo, cuál va a ser la visión que exista como gobierno y qué es lo que se quiere armar. Bien, Alto de los Lagos, alta morosidad. ¿Qué otro, para mencionar 2 o 3 proyectos más? Básicamente, el más importante es Altos Lados. Nosotros tenemos, por ejemplo, en San Antonio, en Santiago, una muy buena tasa de pago, casi el 90% paga. En Ciudad Esperanza, en Arraiján, casi el 60% paga. Creo que más bien es un tema bien enfocado en ese sector o en esa área. ¿Qué más deja como logro su administración? Que usted puede decir, bueno, ya usted habló de la cartera morosa, bajó de 80 a 20 millones. ¿Qué otro logro usted siente que alcanzó en estos 5 años? Mira, el logro más importante y el social de nosotros es el proyecto Tu Casa, Tu Oportunidad, que estamos cambiando la vida de miles de panameños, entregando su escritura pública. Internamente en la institución, que eso no se ve hacia afuera, estamos dando una institución ya totalmente digitalizada. O sea, cuando nosotros llegamos, lo que era digitalización no existía. Todos los documentos hay que buscar un archivo.
y ahora está todo digitalizado, cada persona en cada computadora puede entrar dentro del expediente único, sacar la información real y poder darle respuestas inmediatas a los clientes. Y estamos ya también dejando la interfaz conectada para que se pueda habilitar la banca en línea en cualquier momento. Hemos dejado toda la parte tecnológica del banco correcta y sobre todo a como debe ser al 2024. Disculpe, para ponerlo en otros términos, el banco ya parece banco, por lo menos. El banco ya parece banco. Sí, porque 100%. esa era una de las deficiencias. Había oficinas del banco hipotecario que usted la podía confundir con cualquier cosa. Porque No, desde no parecían un banco. desde que entras creo que ya te das cuenta que Ajá. eso queda como logro y no es un logro mío, es un logro del equipo, pero creo que lo puedes ver desde que pasa a Casa Matriz o cualquiera de las sucursales ya tienen un cambio real a lo que debería de ser. Yo se lo pregunto porque yo de verdad hace rato no visito ninguna oficina del banco hipotecario, pero había algunas que de verdad usted entraba y eso le parecía cualquier oficina pública menos un banco. O sea, un banco tiene ciertas características, ¿no? Así es. Y voy a corroborar lo que usted me está diciendo. No se cree que todo lo que usted me está contando... Con mucho gusto. Con mucho gusto y puedes pasar a revisar. Y creo que era parte de cambiar incluso desde el cambio de imagen que le dimos a la institución, cambio de logo, cambio de entendimiento y que le entrara a las personas el entender que debe haber cierta seriedad en base a lo que ellos están trabajando, porque al final del camino, como lo he dicho siempre, entre más tú puedas lograr llegar a distintas personas y esas personas entiendan que con el apoyo, el pago de ellos, no solamente cambian su vida, sino que cambian en la vida de los demás, pues obviamente queda como un trabajo Esa importante. reingeniería del mismo funcionario, ¿qué tan difícil ha resultado ser? Complicado, fue complicado. A ver, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Qué es lo más complicado de que un funcionario te diga, es que yo lo he hecho así toda la vida? Eso es lo más complicado, pero se puede lograr con trabajo, con dedicación. No te estoy diciendo que es perfecto, porque obviamente no es perfecto, hay muchísimas cosas que mejorar. Ojalá hubiéramos tenido un poco más de tiempo para lograrlo, pero creo que queda una hoja de ruta clara, real y encaminada de hacia dónde debes ir. Y creo que eso es lo importante. Y regreso al tema de los planos. Por ejemplo, todos estamos dejando ahorita casi 180 planos listos, ya aprobados, que la otra administración solamente tendrá que culminar lo que es la parte de llegar, buscar escrituración, ir a campo, que es una parte difícil y complicada, pero simplemente ojalá que no paren en la rueda, porque tienen para los primeros 100 días lucirse con un trabajo importante que ya está listo para explotar. ¿Ya comenzó la transición con usted? Todavía, ¿no? Todavía no. Pues estoy haciendo memoria si ya se nombró al... No. Todavía. No. O sea, ahí hago uso hace un rato yo hablaba de la memoria, que a veces me traiciona, a veces me es infiel, ¿no? Y no estaba seguro. No, todavía. Pero todavía hay espacio para lo que será la transición. ¿Ustedes están preparados? ¿Les tienen, Sí, me estamos imagino, preparados, realmente, no hemos dado a trabajar. Claro. El día que nombran a la persona, obviamente entonces ya terminaremos de afinar todo para poder preparar lo que es la transición. Ahora, yo no sé si en el banco hipotecario pasa esto, pero mire, antes la transición duraba 4 meses. Eso era una eternidad. Es más, recuerdo que el presidente Endara dijo en su momento, me pican los pies por irme, porque ya no, o sea, en ese limbo donde estaba, era difícil gobernar, porque los funcionarios ya no, como que no obedecían al gobierno saliente, le coqueteaban al entrante, porque yo soy responsable, pasaban mil cosas. Durante la administración Torrijos, él se amputó 2 meses de su gobierno para que la transición fuera más corta. Y a nosotros a veces se nos hace larga esta transición de 2 meses. A mí se me antoja que de pronto una transición de 1 mes sería un poco menos traumática, porque uno va a una oficina pública y de verdad entran en una etapa, muchos funcionarios, una etapa en que como que hay un limbo, como un no querer hacer, como que no sé, es una actitud bien extraña. Yo no sé si allá en el banco se han contagiado de esa actitud o no. Creo que lo acabas de decir, es un tema de actitud y de entendimiento. Tú tienes que tener claro hasta cuándo son tus funciones constitucionales y tienes que tener claro que tu trabajo continúa. Es que el trabajo no ha culminado. Todavía tienes constitucionalmente un trabajo que realizar y si al final del camino es como todo. Es la persona, la ley al final nunca te va a poder enmascarar y decir esto es lo que es al 100%, porque siempre las personas van a buscar la forma de darle la vuelta. Lo importante es que la persona entienda, y en ese espíritu se hacen las leyes, que la persona entienda que tiene una responsabilidad que hacer. En el caso de mi institución, la gente sigue trabajando. Y le dije, señor, el que no quiere trabajar, sabe por dónde retirarse, porque al final del camino es una realidad. Así de claro y Tiene que directo. seguir trabajar. Así debe ser. ¿Es así? Oiga, ¿por qué usted cree que va a ser recordada su administración? Mira, yo creo y pienso que es un tema dejar este legado del trabajo de las escrituras tan importante que se ha realizado y cambiar la vida de las personas como se ha logrado cambiar y que, te repito, es un trabajo que continúa para la próxima administración, es creo que el legado más importante que hemos dejado en esta administración. Creo que había que apostar a la parte social, no solamente por la parte social, sino como te lo dije hace un rato,
por la deuda jurídica que existía con cada una de estas familias panameñas que tenían años de vivir ahí y que no se le da una respuesta. Además del tema de los planos, ¿qué otros pendientes deja para la siguiente administración que deben estar así como en lista de prioridades? Primero estudios de la siguiente administración que quedan pendientes de la actual. Nosotros trabajamos todo lo que es la parte social. Creo que ahora hay que enfocarse en darle a la institución, por ejemplo, algo que empezamos a trabajar, que es un proyecto de ley para cambiar la institución y actualizarla como debe ser hoy en día. En su momento, lo explicamos acá también, el banco debe funcionar con dos aristas, una social y una privada, reforzar la parte privada, terminar de actualizar. Nosotros ya estamos regularizados por la superintendencia, ya estamos dando con lo que es la parte de cumplimiento, que eso no existía. Todo eso ya se está realizando, pero creo que es la parte interna lo que hay que terminar de trabajar. Y como te repito, yo apuesto a la parte social, porque era una deuda legal que existía, y es un trabajo que no se iba a hacer en, no te puedo decir ni que 5 años, por esos 5 años hubo 2 años y medio que básicamente no se pudo hacer nada porque estuvimos cerrados. Y es un trabajo que es a largo plazo y que puedes realizar en un periodo de 2 administraciones. En el tema de planilla, Ajá. en el banco están todos los que deben estar, son todos los que deben sí, estar. están todos y hace falta gente, lamentablemente. ¿Ah, sí? Sí, porque al final, te pongo un ejemplo, ir solamente a campo para hacer la parte de los censos y levantar escrituras, te vas a una comunidad que tiene 1000 personas, ir a esa comunidad de 1000 personas es un trabajo que te demora, por lo menos tienes que mandar unas 10 personas a campo para recoger la información de esa comunidad y que eso te demora 15 días. Eso fuera, y teniendo en cuenta que las personas solamente están los fines de semana en su casa porque trabajan en la semana. Entonces, creo que es importante entender que hay instituciones que quizá podrías ver ese tema, pero hay instituciones que sí necesitan quizá... Acá no hay botella, es la pregunta directa. No, directamente no existe, es que no tengo forma. O eso o trabajo, no hubiera podido hacer trabajo, así que directamente... Usted sabe que me acabo de acordar lo que decía don Roberto Brenes, el asesor del próximo presidente. Él decía que el tamaño del Estado es algo que tenemos que conversar, porque al final no es necesariamente la cantidad, sino de pronto la asignación. De pronto hay que mover personal para otra área y donde se necesita y puede tener función. 100% de acuerdo, es que debe ser así. Quizá no es un tema, porque yo no te puedo decir que he revisado todas las instituciones, pero es un tema quizá de reasignar y entender en qué instituciones sí hace falta mano de fuerza importante y en qué instituciones no. Jean-Marc, ¿a qué se dedica de aquí después del 1 de julio? Seguimos realmente en la firma de abogados, trabajando y bueno... No hay vacaciones, no se coge un descanso, no nada. Un par de días ahí, un par de días, porque realmente no hemos cogido en estos 5 años un solo día, porque obviamente creo que es lo que hablamos, es la responsabilidad de entender lo que tienes detrás y el cargo que llevas. Pero al final, a partir del 1 de julio, regresamos a la firma de abogados y a seguir trabajando desde la trinchera que sea para que las cosas se hagan bien por Panamá. Hombre, don Jean-Marc, gracias por habernos acompañado esta mañana. Le agradecemos que durante estos 5 años usted haya tenido esa disposición de ser fuente de información, porque eso es lo importante, estar de manera permanente diciéndole al país, esto es lo que estoy haciendo, ¿qué creen que estoy haciendo mal? Ayuden, eso forma parte de... usted fue uno de los pocos que de verdad se mantuvo constantemente, nos visitó en varias ocasiones, y que después de las elecciones ha tenido también la hidalguía de llegar y decir, oye, esto fue lo que hice, esto fue lo que queda pendiente. Insisto, no todos tienen esa actitud, para hablar de actitudes, no, esa disposición. Y nosotros lo reconocemos porque al final no es algo que hacen con nosotros, es algo que le están informando al país, es algo que le están diciendo a la gente, a quienes ustedes se deben, porque al final ustedes son servidores públicos. Así que gracias, don Jean-Marc. Gracias a ti, Hugo, y bueno, nos seguiremos viendo y como te digo, desde la trinchera que sea, seguiremos trabajando para que las cosas se hagan bien en el país y buscando ese espacio siempre para que las cosas, y lo repito, se hagan de la mejor manera y dando siempre ese espacio social a cada uno de los panameños.